Bienvenidos a En Comunicación, este espacio que le brinda a los legisladores y a los estudiantes algo en común, el diálogo. Hoy estamos de manteles largos, puesto que la FES Aragón nos ha abierto las puertas de su institución. Y además no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Const. Gracias, Luisa, por la presentación y gracias, FES Aragón, por abrirnos las puertas de su universidad y hacernos parte de su comunidad, aunque sea por un día. El tema de hoy es muy controversial. Vamos a hablar sobre derechos digitales y libertad de expresión en redes. Y pues hoy las redes sociales se han convertido en nuestro espacio de encuentro, un lugar donde compartimos, opinamos y también debatimos. Y mientras nos expresamos dejamos algo muy importante, nuestros datos personales. La gran pregunta es, ¿cómo podemos protegerlos sin limitar nuestras voces? ¿Y cómo podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión sin lastimar los derechos digitales de los demás? Por eso, hoy tenemos a 3 personas que nos platicarán acerca de sus posturas personales y de sus posturas políticas respecto a este tema. Ellos son la diputada Claudia Sánchez Juárez del Partido Verde Ecologista de México. Un aplauso, por favor. El diputado Gabriel García Hernández de Morena. Y el maestro Rubén Darío Vázquez Romero, catedrático de la FES Aragón. Ellos ejercerán diálogo con los estudiantes de la FES Aragón que se encuentran aquí en el auditorio con nosotros. Y si tú también quieres ser parte del diálogo, te invitamos a que nos sintonices a través de todas las frecuencias del canal del Congreso. Y por qué no, también síguenos en redes sociales como @canalcongreso.mx. Si no nos queda nada más que decir, bienvenidos a En Comunicación, porque esta también es tu conversación. Muchas gracias. Bienvenidos. Adelante, por favor. Nada, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Comunicación. Es muy importante para nosotros empezar a platicar acerca de este tema que ha ido avanzando conforme los años, puesto a que el avance tecnológico es muy grande, ¿no? Y en 2025 es primordial para los jóvenes entender cómo es que funcionan las plataformas digitales y cómo es que funcionan las redes sociales. ¿O no, Constanza? Sí, y para esto sabemos que las redes sociales cambian constantemente. ¿Y cómo podemos hacer nosotros, y ustedes como legisladores sobre todo, para legislar cosas que permanezcan en el tiempo? ¿El que quiera contestar? Bueno, pues yo estoy muy agradecida de que nos abran este espacio, sobre todo estoy muy agradecida con la comunidad estudiantil de la FES Aragón. Muchísimas gracias por su anfitrionía y muy emocionada, también se vale decirlo, porque yo soy egresada de la UNAM, de la Facultad de Derecho, entonces estoy en mi alma mater. Muchísimas gracias, jóvenes, y ojalá que este tema pues, sea del interés de todos ustedes. Y sobre todo, pues estar a la altura de las grandes mentes que aquí hay siempre en nuestra máxima casa de estudios del país. Pues efectivamente, nosotros desde el Partido Verde hemos trabajado una serie de iniciativas que tienen que ver con, sobre todo, el servicio que dan las telefonías, las empresas telefónicas a los usuarios. Y, pues, como antecedente, quisiera comentarles, apenas en el siglo XVIII, un caballero inglés tenía acceso a gran cantidad de información. Y digo que un caballero porque las mujeres no teníamos acceso en ese entonces a la información y a los estudios, como hoy es muy popular, ¿no? Y la información que tenía un caballero inglés a lo largo de un año, hoy lo podemos tener en un día, cualquiera. Porque aparte, lo que hacen las redes sociales y toda esta información es democratizar el conocimiento. Entonces, bueno, por principio de cuentas, hay un avance tremendo en el manejo de la comunicación ya en estos días. Pero además, quiero decirles que lamentablemente el avance de nuestras leyes creo que no ha ido a la par con el avance que tiene la tecnología. Y quiero decirles que al fabricar este cúmulo de leyes no encontramos siquiera el concepto de red social en alguna ley.
Entonces esto es algo grave porque pues ya no estamos en la época de las redes sociales, ya estamos en la época de la inteligencia artificial. Y entonces esto vemos que ha ido avanzando descomunalmente a pasos agigantados y nada más como antecedente, jóvenes. Tenemos un código de comercio que data de la época de Porfirio Díaz. Tenemos más de 50 años con este código de comercio sin que se le haya hecho una reforma en la que tenga que ver o en la que contemple el comercio electrónico. ¿Cuántos de aquí compran en Amazon, en alguna otra plataforma, Mercado Libre, no sé? Todos. Y el código de comercio que tenemos no lo contempla. Entonces, estamos a merced de el robo de datos, que se ha vuelto el nuevo petróleo. Así lo han considerado muchos estudiosos, porque pues todos los hábitos de consumo que tenemos, pues bueno, están ahí plasmados. En fin, creo que tenemos grandes retos como legisladores en esta materia, dado que son cuestiones que a lo mejor muchos por nuestra misma generación, pues somos una generación de tránsito entre el teléfono fijo y el teléfono móvil, entre la máquina de escribir y un procesador. Entonces, los retos son mayúsculos y yo ahí lo dejo en la palestra para mis compañeros. Gracias. Bueno, pues si me permiten tomar la palabra. Diputada, creo que haces una precisión bien interesante, ¿no? La forma en la que las redes sociales y las plataformas digitales se integran a nuestra forma de vida y a nuestro actuar día con día. Algo que es bien interesante, que es bien importante señalar, es que prácticamente las plataformas de redes sociales, la información que circula ahí, incide directamente sobre la vida pública de las naciones y sobre la vida privada de los individuos. Eso es un hecho. Y en ese sentido, creo que uno de los grandes trabajos que tienen los legisladores, en este caso, las y los legisladores en este caso, es que vamos a tener que trabajar en el desarrollo de leyes, pero identificando los diferentes aspectos de la vida y los diferentes aspectos de la economía que nosotros estamos desarrollando en este momento para saber exactamente qué es lo que tenemos que legislar y cómo. Porque, por supuesto, inciden en la economía, pero también inciden en el entretenimiento, también inciden en los procesos electorales, inciden también incluso hasta en la forma de socializar. Y en ese sentido creo que el trabajo es muy amplio para ustedes porque hay que saber en este caso diferenciar y reconocer los límites que tiene cada una de las diferentes plataformas en cada uno de los aspectos de la vida pública que nosotros tenemos. Entonces, de la misma manera no se puede legislar, digamos, la parte económica o las fintech, cómo se tendría que legislar, por ejemplo, la parte de los procesos democráticos, o bien la parte también que tiene que ver con el entretenimiento y la llegada de la inteligencia artificial, como bien señalabas, diputada. En ese sentido, justo estamos desde hace, yo creo que unos 10 años estamos en un proceso de transición en donde pensábamos que ya más o menos teníamos claro cuál iba a ser el panorama y de repente llega un avance tecnológico que transforma de manera radical lo que nosotros ya conocíamos. Y entonces ahora el reto está en hacer leyes que sean lo suficientemente abstractas, pero suficientemente claras para que podamos legislar cada uno de estos aspectos, garantizando que las y los ciudadanos tengan acceso a la información que circula en Internet, pero al mismo tiempo garantizar también un piso mínimo de libertad de expresión, ¿no? Sin que digamos, las mismas plataformas decidan hasta dónde tendríamos que saber o conocer o hablar de ciertas cosas sin que ellas mismas nos censuren. Claro. Diputado. Pues lo primero es que todos tenemos que saber que la información es un derecho, inclusive ya es un derecho humano. Acuérdense, 3 artículos, la Carta Magna, la máxima ley, en donde está lo que perdura por siempre, mientras seamos una nación. Artículo primero, se reconoce el derecho universal. Artículo
sexto y séptimo, ahora ya contempla el acceso a la información y a la protección de tus datos y de tu identidad y del acceso a las telecomunicaciones. Bueno, ya está en las leyes, pero vamos a poner un ejemplo. Yo les voy a hablar del primer Facebook. En México existió antes que en Estados Unidos. Nada más que se llamaba Chismógrafo. Y era un cuadernito en donde apuntabas cosas indiscretas, quién te caía bien, y verdaderamente te causaba una depresión si te enterabas de algo en ese lugar. Y literalmente era un libro. Ese es el antecedente del Facebook. Hace poco, mi hija, yo soy un orgulloso padre de un chico trans, justamente de la edad del promedio de ustedes, y le dije, oye, ¿viste mi publicación del Face? Y me dice, papá, ¿qué es eso? A ver, ¿quién tiene Facebook de aquí de ustedes? Hoy me hacen sentir orgulloso que lo usen, ¿no? Bueno, ok. Miren, la libertad de expresión ya está en la Constitución. Pero, ¿hasta dónde se puede llegar a considerar libertad de expresión? ¿Cuál es el límite? El límite es exactamente cuando se afecta el derecho de una tercera persona. Y miren, regresando al tema de mi hija, justamente en las redes sociales, un día hubo un comentario desafortunado que como familia nos lastimó muchísimo. Y prácticamente no se puede hacer nada, pero causa una afectación, sobre todo con los comentarios homofóbicos o transfóbicos. Entonces, hay necesidad de establecer esos límites en la ley, pero sin afectar las libertades. Para eso existe el respeto mutuo. ¿Cuál es lo último en la ley? ¿Qué es lo que estamos trabajando y qué es lo último que hemos hecho en la Cámara de Diputados respecto a eso? Hemos hecho 3 cosas fundamentales. La primera, establecer en la Constitución y en las leyes secundarias, ya están muy avanzadas, el derecho, por ejemplo, a una mujer a poderse defender si un agresor publica fotografías que sean ofensivas a su integridad o a su personalidad. Entonces, es ahí donde debe de entrar una regulación y se dice, alto, no puedes tomarle fotografías, por ejemplo aquí, a las estudiantes y publicarlas sin su consentimiento. Lo mismo sucede con las niñas y niños. El derecho a su identidad y a su protección. Entonces, se trata de que hemos hecho algunas regulaciones, que ahorita se las puedo platicar, porque ya me alargué mucho, para que encontremos el equilibrio y el respeto mutuo sin afectar lo que es lo más grandioso que tenemos como nación mexicana, que es nuestra libertad de expresión. Claro, ahora me gustaría preguntarles a los 3, a quien guste tomar la palabra, a sabiendas de que los derechos digitales son una extensión de nuestros derechos humanos y que justamente, como usted mencionaba, diputado, tenemos el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites legales reales que existen para la libertad de expresión en redes sociales? El que me guste contestar.
vez pasada, Bueno, ya lo que pasó a mí, ya me le eché. Me parece que hay dos grandes límites en este caso, en donde nosotros podemos, de donde nosotros podemos partir, ¿no? En primer lugar, las plataformas en sí mismas tienen lo que ellas llaman reglas comunitarias. Esas reglas comunitarias se refieren a que pues tienen la facultad, pues ellas, de bajar, de restringir, de cancelar cuentas en cuanto detecten discursos de odio, detecten algún tipo de delito, fraudes financieros, violencia sexual, en fin, ¿no? Tienen la facultad de hacerlo. Y del otro lado, bueno, pues en las leyes que nosotros tenemos, hay diferentes aspectos en las leyes en donde, bueno, pues se persigue, pues, estos abusos de las personas que pueden estar publicando cosas que pueden dañar a otras personas, ¿no? Y que van desde la ley Olimpia, por ejemplo, hasta las famosas leyes que hemos estado discutiendo en diferentes estados de la República, en donde se les ha criticado precisamente porque parece, pues, que el Estado está poniendo límites a la libertad de expresión, ¿no? Al decir, es que si una persona hace algún comentario sobre un legislador, y qué bueno que están aquí nuestros compañeros diputados, ¿cómo va a reaccionar el Estado, el Congreso en ese sentido? Entonces, por una parte, sí, las plataformas lo hacen, pero por otra parte también el Estado está intentando proteger los derechos de las personas. El problema aquí, y me parece que es fundamental, es que si nosotros dejamos que las plataformas decidan cuáles son los contenidos que ellos pueden, que van a aceptar, bajo la premisa de que son empresas privadas y que las redes sociales son espacios privados, pues entonces eso va a causar ahí pues decisiones unilaterales que posiblemente afecten, insisto, la vida pública de las naciones y la vida privada de los individuos. Y por el otro lado, si nosotros, y no lo sé, compañeros, y eso se les pasa a ustedes la pelota, ¿qué pasa si el Estado, con estas regulaciones que hay sobre los contenidos en redes sociales, no será que en algún momento exista la tentación de la censura? Porque la tentación es enorme. O sea, esta persona está hablando mal de mí, ya me hizo un meme, sí, yo soy servidor público, pero ya me hizo un meme, ya me está ofendiendo, ya me está diciendo. Vamos a ponerle una sanción, ¿no? Entonces, y eso no afectaría la relación que existe con los usuarios de las redes sociales. No lo sé, ¿no? Pregunto en ese sentido. Lo que dices, profesor, es muy interesante, sobre todo porque estamos viviendo momentos muy particulares. Por principio de cuenta, yo creo que las personas que somos públicas y que nos dedicamos a la tarea pública, pues tenemos que retroalimentarnos, y hay veces que soportar también las cuestiones a lo mejor de una persona que no esté de acuerdo con nosotros. Ahora también tenemos la posibilidad de ir si nos sentimos ofendidos en lo personal o en temas de moral y de fama pública, bueno, pues también está la posibilidad de acudir a las autoridades. Sin embargo, creo que la dinámica propia de la propia función pública obliga a que tengamos ojos y oídos abiertos a la crítica. Creo que eso no lo debemos perder porque, a final de cuentas, México tiene una tradición democráticamente joven. Entonces, quienes de alguna manera nos formamos hace muchos años ya en estos temas de la política, pues venimos de un régimen único que no queremos volver a tener en nuestro país. Un partido único, un partido hegemónico, el que dictaba las leyes y el que te podía censurar de todas maneras. Y ha habido generaciones, de hecho anteriores a las nuestras tal vez, donde han costado pues, sacrificios importantes para la sociedad. Entonces, creo que es un baluarte importante de la democracia y el de la libertad de expresión. Entonces, me parece que tenemos que trabajar el tema también de, por una parte, la tolerancia y por otra parte, creo que la potestad de hacer leyes le corresponde al Estado.
no a las empresas. Qué bueno que las empresas tengan de alguna manera protocolos para poder mantener este límite de respeto entre las sociedades que van creando, las comunidades que van creando, pero la potestad para sancionar, y aquí pues si hay abogados lo saben, las leyes son generales y son impersonales, es decir, tienen que adaptarse a las realidades y tienen que aplicarse de manera general, no tienen dedicatoria para nadie. Entonces, creo que las empresas también tienen que tomar como referencia lo establecido en la norma. Perfecto, diputada. Bueno, aquí hay que tratar de definir ese límite. En lo particular, maestro, yo coincido contigo de que yo no estoy de acuerdo en que un legislador demande a alguien porque hablaron de él. No. Si ha sucedido, es un error. Es un error. Pero les voy a platicar. Cuando el legislador, así se utiliza inclusive en la técnica jurídica, en las interpretaciones, emite una norma, no la emite, la propone y después la aprueba el Congreso. Cada norma tiene algo que se llama espíritu, ¿no? Así como que no se ve, pero que saben que existe y se siente. El espíritu es el objetivo real. Y les quiero hablar del espíritu de los cambios que hemos hecho para tratar de encontrar ese equilibrio. Bueno, uno es, primero, como dice mi compañera diputada, es ¿quién tiene el poder de administrar las redes sociales? Pues las grandes empresas que tienen la capacidad de establecer las políticas que quieran. Y ahí les voy a poner un ejemplo. Hace muy poquito, el gobierno de los Estados Unidos contrató a una televisora mexicana, a TV Azteca, contrató para publicar anuncios discriminatorios que le decían, no vengas a México y además, si eres mexicana, mexicano, no vengas a los Estados Unidos porque no vas a poder estar aquí, porque no aceptamos delincuentes. Bueno, ese fue el lenguaje. ¿Ustedes consideran justo que una televisora, TV Azteca, el tío Richie, que le debe 70,000 millones de pesos al Estado mexicano, sea justo y correcto que pueda contratar en base a la libertad de expresión mensajes discriminatorios de nuestros connacionales? ¿Les parece justo? No, obviamente no. Entonces nosotros reformamos la ley de telecomunicaciones para que cuando se tratara de mensajes que tuvieran contenidos discriminatorios o que atentaran contra la soberanía nacional, no se pudieran hacer. ¿Pero qué pasó? Pues salió la televisora a decir que estábamos atentando contra la libertad de expresión y que con esto nos íbamos a convertir en Venezuela para que de esa manera existiera un régimen dictatorial, que todo se perdiera y entonces, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata, jóvenes? Miren, se trata de encontrar siempre el resguardo del derecho y del bien común, el bien público. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque hay leyes imperfectas. Va a llegar hasta el punto en donde ustedes como comunidad lo sancionan, lo observen, lo critican, digan a partir de la siguiente etapa de nuestra conferencia, en esto estoy de acuerdo, en esto no. Y entonces es ahí donde viene un personaje que le llamó benditas redes sociales. Y sí tenían bastante bendición, con mucho respeto a los librepensadores, porque fue el instrumento en los últimos 20 años
con los que se ha podido hacer la revolución de la conciencia. ¿Qué significa? Que hay una verdadera libertad de expresión y hay una opinión libre y generalizada. Y además, con el acceso a los jóvenes desde muy temprana edad. Entonces, pues, ese es el debate. Vamos a tratar de encontrar el equilibrio y en la siguiente etapa ojalá puedan preguntarnos. Claro. Sí, bueno, dada ya que usted les dio la palabra, queremos saber si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer. Adelante. Se ponen de pie, por favor, su nombre y carrera. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, soy Armando Aceves, estudiante de CIP de tercer semestre y justamente ahorita que el legislador del partido de Morena tocó el tema de la reforma que se hizo a la ley de telecomunicaciones, que fue todo un escándalo, me gustaría abordar también otro tema que está igual pues en boca de todos, que es la modificación a la curva biométrica. Tengo, bueno, citando datos del Excelsior, los cambios en particular a la ley de la población fueron aprobados con 66 votos a favor de Morena y del Partido Verde, que tenemos aquí a la legisladora presente, fueron y por parte del PT de 28. Entonces, me gustaría saber cuál es la postura, se la voy a hacer concretamente al legislador de Morena. ¿Escuché la primera? ¿A cuál te refieres? A la ley que se hizo para modificar, se modificó lo de la curva biométrica, que fue aprobada por el Senado para modificar la Ley General de Población para crear un nuevo documento nacional. Ajá. Entonces, pues obviamente... La curva biométrica. Va a tener, se supone, datos como nuestra iris. ¿Cuál es su postura ante ante esta ley? Porque pues igual muchos tienen como miedo, ¿no? De que el gobierno vaya a hacer un uso malo de pues nuestros datos, porque como bien lo sabemos, si bien no existen convenios generales con empresas para poder dar nuestros datos, se tiene que haber pues una regulación por parte de una legislación. Entonces quisiera saber cuál es su postura. Excelente pregunta. Vamos a hacer otras dos preguntas, Ok, perdón, de acuerdo, para que respondan por bloques. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ahí, por favor. Y allá atrás. ¿Y quién más? Allá, de rojo. Vino. Bueno, buenas tardes, yo soy Adael González de la carrera de Comunicación y Periodismo, tercer semestre, y mi pregunta es la siguiente. Tenemos recientemente un antecedente con un fenómeno conocido por todos llamado dato protegido. Entonces, ¿qué podemos esperar la ciudadanía a partir de esto? ¿Podemos seguir hablando de coerción hacia la libertad de expresión de los ciudadanos promedio? ¿Se seguirá protegiendo quizá en demasía a los servidores públicos? ¿O qué se está haciendo en materia de leyes para garantizar mayores y mejores garantías en la libertad de expresión para que no puedan seguir ocurriendo o sí sigan ocurriendo este tipo de castigos como el del llamado dato protegido? Muchas gracias. Vamos a la última pregunta. En la esquina de allá, por favor. Daniel Enrique, Comunicación y Periodismo de primer semestre. Mi pregunta es acerca de la inteligencia artificial. Rescato el caso de Diego N., que fue absuelto de un delito de índole sexual hacia sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional, que creó imágenes con esta inteligencia artificial de ellas desnudas. ¿Qué leyes, qué se está haciendo para proteger todo esto hacia nosotros y hacia, más importante, nuestra intimidad, aunque no seamos nosotros realmente los que aparecen en estas imágenes? Muchas gracias. Si quiere abrimos micrófono a partir de la pregunta que le hicieron personalmente. ¿O quiere usted? Adelante. Bueno, primero, curva biométrica. Sí, efectivamente. Miren, les voy a poner un contexto. Originalmente se pensó en este registro, esto va muy amarrado a una curva biométrica, significa que pues tengas tus datos biométricos, o sea, tus huellas dactilares, el iris, tu fotografía, o sea, todo, ¿no? ¿Quién más los tiene? Los tiene el INE.
Cuando se cumple la mayoría de edad, vas y haces lo mismo. Si quieres salir del país, pues vas y sacas tu pasaporte y se obtiene la misma información. Si vas a hacer un trámite, te piden tu acta de nacimiento. Entonces vas al registro civil. ¿A qué pertenece todas esas instituciones? Al Estado mexicano. Ya se tienen. Entonces, lo que hace falta es tener la posibilidad de compartir la información para muchas cosas. Con un registro único, pues tienes una llave única, así se estila en países con un desarrollo tecnológico mayor en términos administrativos, y hasta ahí todo suena bien. Pero ¿cómo entra esta parte de que el Estado pueda tenerlo con, uy, qué miedo, que sepa todo sobre mí? Bueno, cuando ustedes dan de alta una cuenta bancaria, ya se tiene la mayoría de edad, pues van y el banco también te pide todos los datos, ¿verdad? Y cuando se ha oído hablar, que digas, uy, qué miedo que tenga todos mis datos el banco, ¿verdad? Lo mismo sucede con el padrón de los números celulares, los tienen las empresas. Bueno, ¿para qué una CURP biométrica? Pues para ir sentando las bases de una llave en donde tengamos una identificación universal. Ahora bien, relacionada con esta pregunta, hay un momento en el que entra la seguridad. Tenemos que saber dónde está cada quien cuando hay un delito, por ejemplo. Ejemplo rapidísimo. Ustedes han visto unos papelitos que pegan en los postes en donde dice, ven, trabaja, te pago medio tiempo, no tienes que traer nada. Bueno, ahí separas ese papelito, vas, te registras, oiga, quiero trabajar, no tengo trabajo en ese momento. Te dicen, sí, cómo no, ve, abre una cuenta bancaria, te va a caer ahí un dinerito, de ahí tomas tu comisión, somos una empresa y de ahí me regresas los recursos. Una parte. El que está haciendo eso está haciendo al mismo tiempo una extorsión desde el reclusorio. A nadie le dan llamado diciéndole que soy tu primo, soy tu tío, tengo aquí secuestrado a tu novio, dámelo. No, le doy todo, pero libérelo, ¿no? Entonces, la extorsión, ahí entra un delito. Pero no hay una base de datos de los celulares. Bueno, esa fue la otra parte de la reforma, que hubiera un registro único de los números celulares con plena identificación. Pero se olvidan, quienes critican esta parte, que en la Constitución se establece tu derecho a proteger tu información personal. Entonces, si hay una orden judicial que pide acceso a esa información para poder actuar rápidamente, pues entonces sí se puede. Mientras tanto, sigue estando perfectamente resguardada tu información. Por ahí es por donde va la reforma. De dato protegido, estoy en desacuerdo que un legislador demande a un ciudadano. Punto. Pero, ¿qué podemos hacer? Miren, yo estoy seguro que el legislador o legisladora que lo hizo, no le van a quedar ganas de volverlo a hacer, porque la sociedad lo sancionó fuertemente. No estamos de acuerdo, punto. Y eso es lo que permite que vayamos evolucionando. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para decir, bueno, pues es interesante, hay una preocupación genuina de que hagan mal uso de nuestros datos, de que el gobierno nos espíe, de que el INE tenga nuestros datos. Y pienso yo
Lo de menos es que el INE tenga mis datos, pero los tiene y se los doy corriendo a Amazon, se los doy corriendo a Mercado Libre porque me urge comprar, porque me urge unos zapatos que vi, porque me urge un taladro que necesito para el trabajo. Tienen todo nuestro quehacer del día a día, entonces nuestros hábitos de consumo. Entonces creo que lo de menos es que lo tenga el INE, ¿no? Y se los damos aparte de manera voluntaria y sin chistar, porque si no se los damos no podemos comprar absolutamente nada, pero aparte no podemos disfrutar del streaming, ¿no? Entonces creo que proteger los datos, les decía yo al principio, es un gran reto, sobre todo porque estamos viviendo momentos en donde, les decía yo, la tecnología va más allá y más rápido que las propias iniciativas de ley que podamos procesar en el Congreso de la Unión. Les decía yo que no había una definición en la ley de telecomunicaciones sobre plataforma digital. Y estamos hablando de la ley de telecomunicaciones, donde debería existir. No la hay. Entonces, lo que estamos proponiendo es precisamente partir de esta iniciativa para formular un concepto sobre plataforma digital. Pero aún más allá, fíjense ustedes cómo van avanzando las cosas y cómo de alguna manera pues debemos tener la sensibilidad del día a día. ¿A ustedes les han hackeado su teléfono? El WhatsApp, que generalmente es lo que más utilizamos. Pues qué bueno, porque mi generación sí, muchos. Pues ya que la abuelita le salió ahí una oferta, unos vales y... oye, mijito, ya no puedo usar mis WhatsApp. Pues, ¿qué le apretaste, abuelita? Pues aquí decía que tenía una recompensa. Pues es un fraude. Y este tipo de fraudes que se hacen cotidianamente, pues, ¿qué hacemos? ¿O ustedes le han ayudado a alguien mayor así como yo para que pueda desbloquear su teléfono? ¿Y qué hacen? ¿Preguntarle al dado? ¿O preguntarle a alguien? Es lo que hacemos. No tenemos un protocolo de denuncia. No tenemos un mail, no tenemos un teléfono al cual acudir. Y entonces las telefonías celulares nos cobran una factura por los días que dejamos de utilizar nuestro aparato, nuestro dispositivo electrónico. Y eso es lo que precisamente también buscamos castigar en esta ley. Que las telefonías, las compañías telefónicas se hagan responsables por la ciberseguridad de nosotros los usuarios, porque yo no estoy obligada a saber absolutamente nada de ciberseguridad. Soy consumidora de un servicio. Y en ese sentido también lo que pretendemos es proteger al consumidor de que la factura no se cobre por los días que fue afectado y que no pudo utilizar su dispositivo electrónico. Eso por una parte. En cuanto a los delitos que hablaba el compañero, creo que ahí tenemos también grandes retos. Se han avanzado mucho, sobre todo en materia de feminismo, con la ley Olimpia, con algunas otras leyes como la 3 de 3, para sancionar a los agresores sexuales y a los deudores alimentarios. Sin embargo, creo que como todo, y esto yo creo que es un gran reto de las carreras, las universidades, sensibilizar a los estudiantes de que se tiene que hacer un uso correcto de estas herramientas. Porque pues yo como legisladora podría acudir a las autoridades correspondientes y me siento ofendida. Pero dicen en mi pueblo, si no te gusta la lumbre, no te acerques a la estufa. Hay muchas otras actividades a las que te puedes dedicar si no te gusta la crítica. Pero hemos construido una sociedad crítica y creo que eso es lo que nos fortalece como nación. Una nación, una sociedad informada, una sociedad abierta y una sociedad participativa. Esa es la gran diferencia que hace las herramientas con las que podemos contar para poder participar y para poder hacer sociedad. Muchas gracias, diputada. Nos comentaban también de inteligencia artificial. Sí, justo, y antes de responder el tema de la inteligencia artificial, es bien interesante las preguntas que están haciendo las y los compañeros. Y sobre todo,
coincido contigo, diputado, en donde, bueno, pues las tiene el Estado, ¿no? ¿Y para qué quiere el Estado nuestros datos? Bueno, pues para expedir certificados, para dar seguimiento a los trámites legales que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. El problema es que si ustedes tienen un celular y han abierto Internet en los últimos 28 días, o sea, están siendo espiados, y no por el Estado, ¿no? Sino por una gran cantidad de empresas que lo están haciendo de manera legal. Aquí el día 1 de la clase de mercadotecnia y publicidad, lo primero que se les dice es, aquí se hacen campañas comprando audiencias, ¿no? Ya no se compran impactos, se compran audiencias. ¿Y cómo se compran audiencias? Los compras de manera legal a un montón de empresas. Y el chiste aquí es que si ustedes tienen una aplicación gratuita, un juego, lo que sea, aunque venga por defecto en el celular, y lo han jugado, un juego gratuito, con eso es más que suficiente para que ustedes ya le hayan dado su alma a empresas que ni siquiera sabemos exactamente a quién se las están vendiendo, ¿no? Hay una anécdota muy, muy simpática. Hace cerca de 8 años, una empresa de videojuegos en el Reino Unido tenía un portal en donde pues daba noticias sobre videojuegos, y entonces pues si la gente quería saber, se registraba y ya, ¿no? Al momento de registrarse decía, ¿estás de acuerdo con los términos y condiciones? Sí. Y en los términos y condiciones decía, me voy a quedar con tu alma. Y entonces, 3 años después dijeron, bueno, pues voy a liberar 70,000 almas porque no sé qué hacer con ellas, ¿no? Y la gente pues no tenía ni idea de que habíamos donado nuestra alma a una empresa, ¿no? Era una broma, pero esto nos da el contexto, pues, de qué tan informados estamos acerca de, dejen ustedes el Estado, las empresas que están incluso experimentando con nuestro reconocimiento facial, con nuestra voz. Seguramente ustedes han dicho, ay, ¿cómo se me antojaría, no sé, cenarme un pozole? Y de repente abren el celular y ya tienen ahí la publicidad del pozole, siendo que se supone que esto no es legal, que el celular te escuche no es legal, pero lo hacen. Y entonces en los términos en los que se están utilizando las aplicaciones y la información de todos nosotros es prácticamente desconocida. Hay un acuerdo tácito. Nosotros decimos sí a todo. ¿Le quieres decir sí a todas las máquinas? Sí, sí le digo que sí a todo. Y en ese sentido ahora hay que agregar precisamente el tema de la inteligencia artificial. Y ahí hay un montón de debates hacia dónde podríamos irnos, ¿no? Desde, por ejemplo, ¿a quién le pertenece una obra generada por inteligencia artificial? Si yo, por ejemplo, creo un texto, le pongo una instrucción, un prompt a una aplicación y me regresa un texto, lo publico, ¿es mío o de quién es? ¿No? Hago un video y lo monetizo, pero se parece sospechosamente a otro. ¿Es mío? ¿Me pueden acusar de fraude? Sí, no, y entonces estamos ahí en medio. Y ya no digamos la parte del deepfake, ¿no? De estos engaños profundos en donde la voz, la imagen, las expresiones de una persona se pueden colocar en cuerpos diferentes. Que efectivamente fue lo que por ahí mencionaba, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que todavía no está definido, ¿no? Todavía no llegamos hasta allá. Todavía no se discuten los alcances de la tecnología porque la tecnología avanza más rápida que nuestra capacidad para comprenderla y legislarla. Y en ese sentido, entonces, pues la chamba es doble, ¿no? Porque no solamente estamos recibiendo nueva tecnología día con día, sino al mismo tiempo vamos a tener que crear marcos legales que brinden seguridad, que brinden estabilidad a la nación y que de esta manera pues, nos protegen. Y además entender que las leyes que se tienen que crear en este caso son totalmente asimétricas. Porque una cosa es el comportamiento de las audiencias y otra cosa es el comportamiento de los servidores públicos. Las audiencias incluso tienen lo que se conoce como libertad negativa, ¿no? Si yo quiero mentir en redes sociales, soy un ciudadano que me lo impide, ¿no? Si yo quiero decir mentiras, que me lo impide, ¿no? Como el Deforma, por ejemplo, ¿no? Que es un portal de sátira periodística que todo el mundo conocemos, que es muy divertido, nos hace reír mucho y que está mintiendo, ¿no? Todo el mundo sabemos que está mintiendo y no hay ningún problema.
pero los servidores públicos solamente pueden hacer aquello que les está permitido, ¿no? Y si utilizan las redes sociales como una extensión de su trabajo al decir, mira, pues es que yo vine aquí a la FES Aragón con mi trabajo legislativo y no sé qué, peor, ¿no? Porque entonces forma parte ya de sus herramientas de trabajo y entonces ni siquiera nos podrían bloquear si los hacemos enojar, ¿no? Entonces, es bien complejo en ese sentido. Claro, y seguiremos con la conversación con los estudiantes de aquí de la FES Aragón, así que los invito a levantar la mano si es que tienen una pregunta más. Aquí adelante, por favor. Gracias. Hola, mi nombre es Abiu, soy de Comunicación y Periodismo. ¿Qué nos asegura que los órganos reguladores y el propio gobierno no haga mal uso de ello, ¿no? Porque uno como usuario dice, no, pues tal vez sí el gobierno pues está seguro con mis datos y tal, pero ¿quién nos asegura que no se va a hacer un mal uso de ello? Otras dos preguntas, por favor. Acá, frente. Buenas tardes, soy Darío Valadez de Comunicación y Periodismo, tercer semestre. Más o menos por ahí, pero en mi caso, ya nos indicaron que el INE ya tiene los datos, que el Registro Civil ya tiene los datos, pero muestran más preocupación porque las empresas o privados tengan esos datos. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Hay alguna normatividad al respecto que diga qué pueden hacer con nuestros datos las empresas o qué puede el Estado hacer con nuestros datos? ¿O hay algo en la mesa para dictaminar al respecto? ¿Es necesario temer por los datos que tengan las empresas y el uso que le pueden dar a esta información? ¿Qué se está haciendo al respecto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Ahí está. Yo me llamo Juan Hernández, estoy en la carrera de Comunicación y Periodismo en primer semestre. Y bueno, saliéndome un poquito de este tema sobre el CURP y todo eso, me gustaría preguntarles a ustedes, diputados, ¿cuál es su mayor reto frente a las redes sociales? Algunas veces sabemos que se transgiversa la información a veces la información que uno dice, tal vez como ustedes como diputados, ¿cuál ha sido ese reto o cuándo ha cambiado la información que ustedes dicen? Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a contestar estas preguntas. Les invito a ser breves, puesto que ya estamos en la última recta de este programa en comunicación, así que quien quiera tomar la palabra, adelante. Yo quisiera empezar con respondiéndole al compañero Juan. ¿Cuál es el reto? Desde mi punto de vista, sobrevivir a las redes. Les decía yo que vengo de una generación de transición, entonces para mí este avance ha sido impresionante y tortuoso, porque les platico rápidamente mi anécdota personal. Yo inicié en una campaña política hace ya algunos años. La primera vez que fui diputada federal por elección fue a los 26 años, en el 2006, tal vez sea mucho, tal vez no, pero bueno, en el 2006 no había esta realidad de las redes sociales. No existía Facebook, no existía Twitter, no existía ninguna otra plataforma. Hoy que me enfrento al electorado, debo tener una estrategia digital. Entonces eso me obliga de alguna manera a tener pues algún especialista que yo que no crecí con esto pues pueda de alguna manera ayudarme y llevarme para ver cuáles son las preferencias que tienen diferentes estratos, porque es todo un mundo. Y es ahí donde también quiero responder la pregunta de los compañeros en parte. Y digo en parte, no por evadirla, sino porque es algo que creo que desde la realidad nos está superando. Creo que es muy importante pues esta armonización de todo, para empezar de los conceptos. Los conceptos siquiera no están homogeneizados en todas las leyes. Yo les quiero decir, por ejemplo, los términos de ciberseguridad, ciberdelincuencia no se encuentran en la ley. No se encuentra plataforma electrónica, pues menos. Hay un glosario de términos homologados que comparten tanto la Marina como el Ejército, en donde sí vienen contemplados algunos de estos conceptos, como es la ciberdelincuencia, como es la ciberseguridad. Pero el reto
El reto que tenemos a futuro pues es avanzar como legislativo a la par de esta tecnología que va avanzando día con día. Y si no nos ponemos de acuerdo en el legislativo donde se procesan las leyes, esto tiende a rebasarnos. La idea no es esa, la idea es que nuestro trabajo legislativo sea más efectivo, sea más dinámico, sea más acorde a las nuevas generaciones y sobre todo que podamos tener también que aprovechar el talento doméstico. Es decir, los mexicanos tenemos una posibilidad de crear también tecnología que es impresionante. A mí me ha impresionado mucho talento de chavos mexicanos que le han apostado pues de alguna manera a todo este tipo de comunicaciones. Sin embargo, creo que los legisladores tenemos el gran reto de ser dinámicos, innovadores y pues estar también procesando estos nuevos conceptos y estas leyes de manera más eficiente. Muchas gracias. Maestro. Sí, bueno, en ese sentido, respecto de qué se está haciendo, le respondo a mi tocayo. Fíjate que, bueno, en México tienes los derechos ARCO, las leyes ARCO, ¿no? Que garantizan, pues, que las empresas y las instituciones deben hacer un uso adecuado de los datos personales que tienes. Incluso a nivel de instituciones, el uso de datos personales es bien complicado, tienes que hacer un proceso bastante amplio, tienes que nombrar una persona que va a estar reportando qué se hacen los datos, dónde se guardan los datos, físicamente en dónde se almacenan los datos y de qué manera, quién tiene acceso, para qué, en fin. Y el problema es que sí hay un asunto que es bien interesante aquí, que es el de la corresponsabilidad. Porque, pues sí, nosotros decimos, oigan, pues legisle, ¿no? Para defendernos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿No? A nosotros también nos corresponde una parte para cuidar nuestros datos personales. Entonces, porque pues no sabemos, ¿no? Andamos firme y dando consentimiento por todos lados sin saber exactamente qué es lo que sucede o qué es lo que van a hacer con los datos que nosotros les proporcionamos a empresas privadas, ¿no? Y en ese sentido creo que puede ser bien importante que nosotros sepamos qué hace el Estado, ¿no? ¿Para qué quiere el Estado nuestros datos? Pero también es bien importante que nosotros tomemos conciencia del valor que tienen nuestros datos personales antes de andar regalándolos por todos lados, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy interesante. Es cierto que cuando nosotros hablamos de las leyes en México, de las leyes que protegen los datos personales, por supuesto que volteamos a ver a nuestra contraparte europea, ¿no? A la GDPR, la General Data Protection Regulation, que es una de las leyes más férreas, más precisas en el uso y manejo de los datos personales digitales. Y bueno, sí es verdad que a las leyes mexicanas les hacen falta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el derecho al olvido, ¿no? El famoso derecho al olvido. Yo no quiero que a mí cuando me busquen en internet se me asocie con este tipo de temas, ¿no? Si yo ya no tengo nada que ver con estos temas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahí faltarían algunas cosas. Todavía, efectivamente, yo coincido con usted, diputada, en donde pues ni siquiera hemos definido bien qué son las redes sociales, ¿no? Si son creadoras de contenido, si son editoras de contenido, si son plataformas de telecomunicaciones o qué, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues queda volando el mismo concepto para empezar una regulación efectiva, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro. Y para cerrar, diputado, adelante. Bueno, pues no hay una mejor réplica que cuando una estudiante te dice, oiga, usted no fue claro. Se trata de que sí lo tienen todas las empresas, nuestros datos, pero específicamente, ¿cómo podemos dejar en claro que nuestros datos están protegidos y que no van a ser mal usados? Por eso empecé con la Constitución. Está establecido en la Constitución ese derecho. Y la ley que se aprobó, por lo menos en materia de datos personales,
en todos los niveles que ya desglosamos, no pueden ser utilizados con otro fin que no sea el que se estableció desde tu propia aportación de la información. El listado de celulares, por ejemplo, que decían, uy, van a tener la base de datos de los celulares y con esto me van a espiar hasta cuando esté en el baño. No. Debe de existir, debe de mediar una orden judicial. Y eso así está establecido, solo que en realidad, pues como que se distorsionó esa interpretación a partir pues de la polarización que hay en estos puntos de vista. Ahora, ¿qué tenemos sobre la mesa para verdaderamente garantizar no solamente el derecho, el acceso a la información y a la protección de los datos personales? Por lo pronto, tenemos leyes generales y hay, como bien lo dice el maestro, un mar así enorme de especificidades y además de muchas cosas que van evolucionando en el tiempo y que desde mi punto de vista la solución para irnos adaptando es justamente lo que acaba de suceder hoy con sus preguntas. Aquí no fue suficiente la respuesta que dimos y entonces nos vimos obligados como legisladores a volver a argumentar. Imagínense toda una población, un pueblo entero, reclamando sus derechos, reclamando que los legisladores, las legisladoras y legisladores tengamos un actuar profesional, correcto. Es justamente la interacción con ustedes como universidades y con la población en general lo que va a permitirnos mantener actualizado todas las vertientes de comunicación. Por eso participar es el camino para que este trabajo tenga un verdadero servicio y esté siempre a la vanguardia. Muchas gracias. Queremos reiterarles nuestro agradecimiento porque estén aquí con nosotros. Diputado Gabriel García Hernández, diputada Claudia Sánchez Juárez y maestro Rubén Darío Vázquez por estar aquí en Comunicación. Y pues así es como finalizamos esta emisión de En Comunicación. Le agradecemos mucho a la FES Aragón por hacernos parte de su comunidad y abrirnos las puertas de su universidad, a nuestros invitados y sobre todo también al equipo que hace posible todo esto. Queremos invitarlos a que sintonicen En Comunicación a través de las frecuencias del canal del Congreso y también a que nos sigan en redes sociales para que no se pierdan ninguna noticia. Aparecemos en todas las plataformas como @Canal del Congreso MX. Así que yo soy Luisa Fernanda Rodríguez. Y yo soy Constanza Ramírez. Y esto fue En Comunicación, porque esta también es tu conversación.